me ha venido algo que sí que me había destacado especialmente, porque además nos puede introducir un poco a la otredad, ¿no? Y eso también, a ver, qué nos sugiere esto del witness, ¿no? En la página 142, esto sí que me lo había destacado especialmente para hoy, porque dice el sentido de hablar de lo imaginario, ¿no? Habla mucho de lo imaginario, como os he comentado antes, y de la imaginación. Claro, mi pregunta también sería, y esto para esto necesitaríamos todo un seminario de muchas horas, ¿cuál es ya lo he dicho antes un poco, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre lo real y lo imaginario? Si realmente vivimos en mundos tan reales como muchas veces pensamos, o vivimos en nuestras propias realidades conversacionales, nunca son realidades imaginarias porque sí, sino que siempre tienen siempre hay una conversación por medio, incluso en aquellas personas diagnosticadas de trastornos mentales muy graves como la esquizofrenia o cosas así. Y parece que hablen o que piensen en otros niveles muy diferentes a los nuestros, pero no es tan así. Y aquí me ha llamado la atención que escribe esto. Está en la página, si queréis tomaros nota, 142, y dice que necesitamos una forma de hablar de entidades con las siguientes propiedades. Vamos a sustituir la palabra entidades por el otro o los otros. Y me ha gustado mucho esta clasificación que él hace de esta manera. Dice, las otras personas, como nosotros mismos, esto creo que lo viene a decir al final, ¿no? Dice, son incompletas, son móviles, están en camino de ser distintas de lo que son. En resumen, son inimaginables y extraordinarias. B, no son localizables ni en el espacio ni en el tiempo, pero pese a ello pueden tener atributos reales en el sentido de que operan en las acciones de las personas, de las otras personas, capacitándolas para lograr resultados reproducibles mediante el uso de procedimientos socialmente compartibles. C. Subsisten solo en la práctica de la gente. Subsisten las otras personas, pero también nosotros subsistimos en la práctica de las otras personas. Subsistimos en las brechas, en las zonas o límites entre nosotros mismos. D. En este sentido, debemos hablar de los demás y de nosotros mismos como entidades negociadas, entidades políticas, discutibles o prospectivas. Prospectivas, entiendo esta palabra que hace referencia al futuro, no a cómo son ahora, sino cómo serán de aquí a un rato o cómo serán. Tales entidades, las personas, y esto en Bakhtin, por ejemplo, está muy claro, son el medio de su formación. Esto nos lleva también a otra reflexión interesante, que es esa sensación que tenemos de individualidad, ¿verdad? Idea que en el constructivismo social en general desaparecería, ¿no? Ya desde el año 91, cuando Giergen publicó el yo saturado, ¿no? Y ya en el último libro, en el 2004, en el Relational Being, pues desaparece completamente. Pero claro, el medio físico que atraviesa las palabras es nuestro cuerpo, que atraviesan nuestras relaciones es nuestro cuerpo. Esto, iba a decir, es innegable, bueno, todo es innegable, por lo menos todo es discutible, ¿no? Pero parece bastante innegable. Cuando estamos hablando con alguien, estamos hablando con nuestra boca, con nuestra garganta, tenemos nuestra voz característica. Algunos tienen unos tonos de voz, en fin, que pueden ser más maleables, ¿no? El mío, yo, por ejemplo, yo no sé hacer un falsete, no sé, ¿no? Eh, Cuando estamos haciendo el amor, que es una forma de relacionarse muy íntima, pero es una forma de relacionarse, pues, evidentemente lo estamos haciendo con nuestro cuerpo, también con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro amor, con nuestro placer, pero todo eso se atraviesa en ese momento el cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera parece que todo eso nos da como una sensación de individualidad, pero si os fijáis, todas estas cosas las estamos haciendo con otras personas, ¿verdad? Eh, y no obstante,
no obstante, dice, nunca es posible hacer del todo visible racionalmente la estructura de las otras personas, ni siquiera la nuestra propia, visible de una manera tradicional, o sea, racional y tradicional. De ahí el poco apego que le tenemos al DSM-4-TR, al DSM-5, a la etiquetación, al diagnóstico, porque es imposible, desde un punto de vista racional, calificar a nadie. Es absolutamente imposible, pero no hace falta ni que esa persona cumpla algún requisito de los muchos que figuran en el DSM-5, porque obviamente si seguimos los criterios del DSM-5, todos los que estamos aquí estamos mal, ¿eh? Seguro que de una cosa o de otra todos estamos para ingresarnos, ¿no? Dice en síntesis, al igual que las palabras mismas, todos los seres humanos somos fuentes de creatividad y de novedad constantes e imprevisibles. Esto me parece unas ideas súper interesantes como base para todo lo que estamos trabajando con las prácticas colaborativo-dialógicas, ¿no? Esta especie de bueno, de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre sobre la que tanto y tanto estamos hablando y seguimos hablando, que genera a veces un vacío. También hay un momento, ahora lo buscaré, donde habla de quienes, de hecho utiliza la palabra lucha, ¿no? De quienes luchan contra, ahora lo buscaré. Porque da miedo. Todo esto que acabo de leer da muchísimo miedo. Es decir, movernos en un mundo relacional en el que no tenemos absolutamente ninguna certeza, ostras. Claro, la parte positiva de decir, bueno, confiamos en el proceso, confiamos en las capacidades creativas de las otras personas, etcétera, etcétera. También decimos muchas veces, bueno, y si alguien en consulta, por ejemplo, te está engañando, te está mintiendo, bueno, pues si me miente por algo será, ¿verdad? Pero yo no sé meterme en la mente, repito, de las personas para saber si está mintiéndome o no. Y ojo, eso tan famoso de la comunicación no verbal y tal, pues hay algunas cosas que no están mal, pero no me fío, me fío menos todavía. Es decir, porque esto que estoy haciendo ahora eh, puede querer decir que os abrazo y que os quiero mucho, puede querer decir que hace un frío de mi padre de cojones. Entonces, ¿verdad? O si me toco la nariz es que os estoy mintiendo, ¿no? Me toco la nariz a lo mejor es que me pica y ya está, ¿no? Reconozcamos que esto da un cierto vértigo. Y por eso lo dice ahora, lo buscaré o no, os lo digo de memoria, pero también en el libro, un poco más adelante, cuando ya entra a hablar de Harlin y de Harry Bulishian y tal, pues habla como el problema que tenemos, aún está en el año 93, pero ya entonces se tenía como que había una lucha, sobre todo desde la orientación cognitivo-conductual, que yo como tal lucha no he visto. Lo que he visto es un desprecio. Lo que sí que veo es un desprecio hacia nuestras formas de hacer, ¿no? Pero entre otras cosas no hay una lucha porque no nos defendemos, porque no nos gusta la violencia y porque tampoco creemos que tengamos que imponer a nadie nuestras ideas, ¿no? Hubo un rifirrafe interesantísimo en el año, a finales de los 90, entre Minuchin, que no viene de la tradición cognitivo-conductual, sino de la terapia sistémico-familiar, y Harlin, en el Journal of Family Therapy, creo que es, donde cuando Harlin publicó su libro, Conversación, Lenguaje y Posibilidades, Minuchin publicó una diatriba tremenda contra el construccionismo social y contra Harlin, tremenda. En otras cosas decía, y esto está publicado, pues que desde el construccionismo social teníamos como unas ideas. Esto que estoy diciendo ahora aún se mantiene, ¿eh? Algunas personas aquí en España, no voy a decir nombres, pero personas que visitan mucho Latinoamérica, una persona concretamente que conozco y he cenado con ella en Barcelona, no hay ningún problema, pero pues sigue diciendo que el construccionismo social es una especie de... está revestida de una especie de ideología bolchevique que lo que quiere es cargarse la familia como
como sistema básico de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Esto venía a decir Minuchin hace 30 y tantos años, pero aún hay gente además muy letrada y muy sabionda que lo sigue diciendo hoy en día. Harlin le contestó brevemente y bueno, y Minuchin, a quien respeto muchísimo y sabéis que aportó muchísimo, si no fuera por Minuchin no estaríamos aquí, ¿eh? Cuidado, que fue el primero, que sobre todo el mundo latinoamericano, pero luego también anglosajón, sacó un poco lo que es la terapia del individualismo característico del psicoanálisis, ¿no? Entonces Harlin, su respuesta fue, mira, hablamos diferentes lenguajes, o sea, no pasa nada. Hablamos diferentes lenguajes y tú eres Minuchin y yo soy una jovencita que acaba de sacar este libro y que te ha molestado un poco, pero bueno, ya está, ¿no? Y bueno, y de hecho nunca jamás volvieron a hablar, os estoy hablando a lo mejor del año, no recuerdo exactamente, pero creo que todavía no era el año 2000, o sea que hace bastante más de, sí, de 20 años. Fue al poco de sacar Harlin el libro en el 97. Quiero decir que, bueno, también muchas y muchos de nosotros, ¿no? Bueno, yo a veces soy un poco provocador, pero cada vez menos. Hemos heredado un poquito este carácter de Harlin, ¿no? De decir, bueno, yo no voy a intentar convencerte de nada, te escucho y tus argumentos me parecerán válidos o no, pero no voy a hacer una guerra o una lucha aquí. Pero sobre todo, Schotter se refiere más que nada al cognitivismo, ¿no? Fijaros que desde el cognitivismo se nos ignora, no pasa nada, no pasa nada. Se nos ignora y se nos tratamos como si estuviéramos locos. Y nos dice que somos unos palabreros. A mí esto me encanta y ahora mismo, ayer mismo me cambié en mi Facebook, me cambié eso que pones bajo, ¿no? De presentarte y puse psicólogo, no sé qué tal, palabrero.